Pues el tema de hoy es sobre Giordano Bruno. ¿Empezamos por el final? Venga, empieza tú por el final. Bueno, el final es que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera un 17 de febrero. Y como el 17 de febrero fue el sábado, pues quisimos hacer una tertulia de homenaje a su obra, porque pues en realidad es como un mártir del libre pensamiento, ¿no? Y aunque es verdad que los libros de historia prácticamente no recogen su vida, pero él tuvo un gran protagonismo en el momento histórico que le tocó vivir, y muchas de los grandes avances que tuvo Europa en ese momento son debidos a esta lucha que él llevó continua a la hora de exponer y defender una serie de ideas científicas y filosóficas. Como vamos a hablar del sistema solar, de la Tierra, de cuál es el centro, si la Tierra, el Sol y estas cosas, vamos a hacer una pequeña introducción para ver qué teorías estaban en boca de todos hasta que llegó Copérnico. Podemos retrotraernos a Aristarco de Samos, allá por el siglo IV antes de Cristo, y él hablaba de la teoría heliocéntrica. O sea, tres siglos antes de Cristo ya había un griego, Aristarco, que según sus cálculos, sus observaciones, él hablaba de que el Sol era el centro del universo. No decían del sistema solar, decían del universo, y la Tierra se movía alrededor. Esta teoría no fue muy aceptada porque predominaba lo que Aristóteles había dejado por escrito, y era que la Tierra era el centro del universo. Aristóteles. Y Aristóteles, como ya sabéis, pues fue una figura destacada en el mundo de la ciencia y de la filosofía hasta nuestros días. Y por tanto la palabra, la autoridad de Aristóteles fue mantenida durante muchísimos siglos. Llegamos a... Bueno, luego Ptolomeo también, en el siglo I y II después de Cristo, sigue manteniendo la teoría aristotélica de la Tierra como centro del universo. Y Nicolás Copérnico... Centro inmóvil. Inmóvil, claro, un centro inmóvil, y todo lo que había alrededor era el universo. Pero la Tierra era el centro de todo. Claro, eso supone considerarse en una posición privilegiada en un universo tan grande. Pero bueno, era así. Copérnico, en el siglo XV-XVI, él ya va a establecer una nueva teoría o una recuperación de la teoría de Aristarco de Samos, y nos va a presentar la teoría de que el Sol es el centro del universo, que la Tierra va a girar alrededor del Sol en un tiempo de un año, y que la Tierra va a girar en torno a sí misma en un tiempo de un día. Copérnico fue muy astuto porque él no publicó estas teorías en vida, porque en ese tiempo pues la Inquisición perseguía toda teoría que estuviese contra la teoría aristotélica, que era la admitida por la Iglesia. Entonces Copérnico fue astuto en el sentido de que dejó su obra para publicarse después de muerto. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo presentó? Él presentó su libro con una dedicatoria en donde decía que en realidad no es que él dijese que el Sol estaba en el centro, que la Tierra se movía, sino simplemente que por cálculos matemáticos, si nosotros lo considerásemos así,
pues todo resultaría más fácil, ¿eh? Entonces su forma de presentarlo es que él no estaba diciendo que la Tierra no fuese el centro ni fuese inmóvil, sino que a efectos de cálculos matemáticos, si te pones a calcular pensando en este punto de referencia o pensando en otro, pues sería todo muchísimo más fácil desde esa otra visión heliocéntrica. Y por si acaso lo publicó cuando él ya había muerto, o sea, dijo para que no pudieran instrucciones de publicarlo cuando él ya estaba muerto, por si acaso. Entonces el primer gran defensor de la teoría copernicana es Giordano Bruno, porque Giordano Bruno, o sea, Copérnico va a morir un poco antes de que nazca Giordano Bruno. Entonces Giordano Bruno va a conocer las teorías de Copérnico y va a ser el gran defensor. Es decir, que a Copérnico lo conocemos porque Giordano Bruno dedicó este diálogo y muchos otros, como el infinito sobre el infinito universo y los mundos, lo dedicó a la cosmología, a defender la teoría heliocéntrica. Entonces, La cena de las cenizas es un libro muy bonito, es un diálogo que él tiene con los doctores de Oxford, con ciertos catedráticos del mundo académico de la universidad, en donde él va con las teorías de Copérnico a expresar por qué Aristóteles está equivocado. Lo que ocurre es que sale espantado porque los doctores de Oxford no están dispuestos a cambiar de actitud. Sigo diciendo Es muy interesante porque es que esto que planteaba Ptolomeo, que recogido de Aristóteles, era lo que, no sé si habéis oído hablar de las esferas, es decir, estaba la Tierra, que estaba en el centro y era inmóvil, y entonces lo que tú observabas en el cielo, esos planetas que se movían, pues eran planetas que se movían en una esfera cristalina, era una esfera la que movía el planeta, y el planeta iba como en una cinta transportadora, y entonces de vez en cuando la cinta volvía para atrás, porque parecía que Júpiter volvía para atrás, y entonces hacían como zigzags y movimientos muy, muy complicados unos con otros, pero lo que se interpretaba era que eran todo esferas que estaban como moviéndose, ¿no? Y luego había una última esfera que era la de las estrellas, porque esas no se movían nunca, como estaban allí tan lejanas, o sea, y era como el final de la jaula de oro donde vivíamos, es decir, detrás de eso el universo era finito y esa última esfera era donde estaban todas las lamparitas que estaban iluminándonos a nosotros el cielo nocturno, pero esa esfera era inamovible, inmutable, y entonces Aristóteles había dicho, de esa esfera para aquí todo se mueve y esa esfera es inmovible y es así, tal cual. ¿Qué ocurrió en 1572? Pues un hecho nunca visto. Aparece una nueva estrella en el firmamento. Aparece una nova. Se genera una estrella. Y claro, eso era como, a ver, Aristóteles se ha equivocado. Pero si este cielo es fijo, si aquí no puede haber nada, esto ni se crea ni se destruye, es siempre igual. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo creéis que lo resolvieron? Como Aristóteles no se podía equivocar y como ese cielo era inmutable, esa estrella era un milagro, ¿no? Igual que había aparecido una estrella cuando Jesucristo nació, que era la estrella que había guiado a los Reyes Magos. Entonces es un milagro divino, está ahí porque va a pasar algo importante en la historia de la humanidad. Igual viene un Mesías, pero en vez de desmentir que esto pudiese tener una causa científica, lo que se dijo era que era por cuestiones de fe, de religión, no porque... Y lo mismo pasó en el 1577, que apareció un cometa en el cielo, otra cosa que era también, y que no podía existir, eso no podía existir. Entonces, en tiempo y él va a escribir un libro que se llama El signo de los tiempos, que es una obra perdida, pero en donde él decía que efectivamente hablaba de esos cometas, de esas estrellas que estaban diciendo que toda esa teoría ya no podía, se estaba desvaneciendo porque los hechos estaban refutando la teoría aristotélica, y entonces escribe todo un libro así como profético diciendo, este es el signo de los tiempos, es que ya desde el cielo nos están diciendo que esta teoría no da más de sí.
Entonces, bueno, él toda esta defensa de Copérnico la hace en este primer libro y en otros, pero en este es como va punto por punto explicando cosas tan básicas como que la Tierra se mueve, ¿eh? Y entonces algo que nosotros aprendemos en el colegio, que hay día y noche porque la Tierra rota, lo tiene que decir él en un libro y explicarlo por qué es así y que la Tierra gira alrededor del Sol y se producen las estaciones, lo tiene que decir, ¿eh? Entonces es como que estamos pensando en un momento que las concepciones eran tan diferentes que lo que decía Copérnico no podía impactar porque el peso de toda la ciencia que había anterior era tan grande que por más que él lo explicase y que Giordano lo defendiese, no encontraba eco, ¿eh? Entonces es como Giordano sufrió mucho porque él era una persona súper dotada intelectualmente, entonces lo explicaba todo y lo argumentaba de manera que no cabía una contraargumentación, y enseñándolo todo era como, bueno, y si todo este razonamiento es correcto, ¿por qué no lo aceptáis? ¿Por qué no se puede aceptar? Entonces era como la imposibilidad de una mente que resuelve el problema, pero frente a un público que no está dispuesto a recoger la respuesta o la solución. Entonces es como una impotencia intelectual muy grande, ¿no? De decir, no encuentro eco, no puede ser que se siga admitiendo este error. Para acabar un poco de plantear el contexto en el que se da este personaje de Giordano Bruno, ya hemos dicho que él fue, bueno, luego ampliaremos cómo fue llevado a condena, a la Inquisición, los cargos, etcétera. Pero es importante también saber que luego vino Galileo. Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia, el padre de la física, el padre de la astronomía. Galileo también era defensor de estas teorías de que el Sol es el centro del universo, y Galileo va a contar ya con un rudimentario telescopio, y con ese telescopio, aunque rudimentario, va a poder buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Va a poder ver, no ya teorizar, sino ver muchas cosas que antes no se podían ver. Incluso llegó a ver los anillos de Saturno. Y, por supuesto, pues continuó con las teorías de Copérnico, con las de Galileo, con las de Giordano. Y claro, la Inquisición también lo condenó por todas las herejías, por todas las teorías. Pero fue más político que Giordano. Giordano no quiso abjurar de sus ideas, pero Galileo en el último momento pues se desdijo de lo que había dicho, con lo cual fue, diríamos, absuelto de la pena capital, aunque fue condenado a una prisión domiciliaria para el resto de su vida. Mantuvo la vida, pudo seguir con sus investigaciones, pero ese carácter heroico, ese ejemplo de vida hasta el último momento que dio Giordano, pues Galileo era de otra manera y lo hizo de otra manera. Sí, ¿sabéis qué dijo? Él dijo, y sin embargo se mueve, que es como decir, vale, tengo que adjurar y tengo que decir que no, pero que sepáis que la Tierra se mueve. Entonces, y otra de las cosas que hizo Galileo gracias al telescopio que tenía es que pudo demostrar que el Sol tiene manchas, que era algo que no se podía concebir, porque Aristóteles había dicho que efectivamente todas esas estrellas eran perfectas, entonces tener manchas era como admitir la imperfección de una estrella. Y además, gracias a ese telescopio, Galileo pudo ver que el Sol se mueve, porque las manchas iban cambiando y se apreciaba el movimiento del Sol, cosa que va a decir Giordano Bruno por primera vez, porque Copérnico no dice nada del Sol, pero
Giordano Bruno va a defender a Copérnico, pero va a ampliar sus ideas tanto que es como un segundo revolucionario, porque él va a decir: sí, el Sol está en el centro del sistema solar, pero el Sol se mueve, porque también se mueve alrededor de la galaxia, y por tanto no es el centro, porque en un universo infinito no hay centros. Entonces él va a eliminar la idea de que pueda existir un centro, porque lo único que hay son centros relativos, puesto que el universo es infinito, no tiene ningún punto desde donde tú puedas establecer que ese es el centro. Como veis, el panorama que desde nuestro momento histórico nos parece que cómo es posible que se dieron estas circunstancias, que científicos fueran llevados a la hoguera por mantener unas ideas que hoy nos parecen evidentes, ¿no? Y aquí podríamos contar con tres factores que si hoy los mantenemos nos van a llevar también a situaciones de caos intelectual y de caos de conocimiento. Yo que diga una cosa más para cerrar el tema de la cosmología, porque sabéis que después de Galileo vino Kepler, y Kepler fue el que estableció cómo eran las órbitas, que no eran circulares, que eran elípticas, y eso fue el gran aporte de Kepler para poder establecer las leyes de cómo se mueven los planetas. Bueno, pues esto también lo dijo Giordano Bruno, y entonces aquí él va a decir, es que dice tantas cosas. Él va a decir que, aunque los llamemos movimientos circulares, ninguno de ellos, sin embargo, es un movimiento verdaderamente circular. Es decir, que aquí le estaba dejando a Kepler la resolución cuando él por fin descubrió que las órbitas no eran circulares, sino que eran ligeramente elípticas. Y eso cambiaba toda la matemática de la explicación del universo. Bueno, y vamos a decir tres factores que llevaron al ser humano de aquella época a este momento tan dramático de tener que ver cómo científicos eran llevados a la hoguera o a la condena. En primer lugar, la ignorancia. En segundo lugar, el dogmatismo, el aferrarse a unas ideas no razonadas, y el fanatismo de defenderlas a cualquier precio, sin atender a ningún tipo de razonamiento, de demostración. Estos tres factores no se han eliminado de nuestra historia, nos acompañan. La ignorancia nos acompaña, el dogmatismo nos acompaña. A veces nos cerramos en unos dogmas, en unas ideas fijas de las que no tenemos demostración de verdad, y nos aferramos de tal manera que nos convertimos en fanáticos, y eso lleva a polarizaciones, a discusiones entre nosotros que nos sumen en un estado medieval casi. Entonces, si tenemos que aprender de la historia, pues hemos de tomar nota de por qué pasó todo esto y cómo se sale de ese estado. Por eso el carácter dialogante, el poder escucharse, el poder argumentar con la razón, es algo fundamental en toda relación humana. Tengo aquí una frase de un director general de la UNESCO de hace algunos años, que a raíz de todos los descubrimientos de Giordano, Copérnico, etc., dice: el hombre comprendió que habitaba un planeta que gira en la inmensidad de un universo cuyas dimensiones escapan a la imaginación. No podemos concebir los límites del universo, pero adquirió la certeza de que su pensamiento es capaz de aprehender las leyes que rigen ese universo. Aunque no podemos abarcarlo, pero sí que podemos ir conociendo las leyes que lo rigen, y de prever el movimiento de los cuerpos celestes. Para llegar a esa convicción le fue preciso, además, rechazar las ideas reinantes, prácticamente inmutables desde Aristóteles, y dejar de considerarse el centro del cosmos. Esto también es traspolable a cuando
uno se considera el centro, ¿no? Por naturaleza somos egocéntricos, pero cuando llevamos eso a extremo y nos consideramos a nosotros mismos el centro y luego todo lo demás, pues ahí estamos incurriendo también en este error histórico, pero a nivel individual. Y entonces dice, esta liberación abrió el camino a muchos otros descubrimientos que han forjado progresivamente nuestra visión actual del lugar que el hombre ocupa en la naturaleza y del sentido de su presencia en ella. O sea, gracias a que se tiraron abajo esos dogmas, el ser humano pudo avanzar en su conocimiento del cosmos y de sí mismo una barbaridad. Y en ese conocimiento seguimos. En realidad, Giordano Bruno escribió la mayor parte de sus obras en forma de diálogos, en donde lo que hace es que enfrenta distintas argumentaciones, distintas posturas, de forma que también está como abriendo la puerta a que no dice algo y ya está, sino que permite que haya distintas voces, distintos personajes que tienen distintas ideas y todos pues van como sumando a esta forma de dialogar, para que se vea un poco su espíritu ecléctico, que lo recoge de las obras de Platón también, porque él también ha sido un gran platónico y neoplatónico, y entonces copia un poco ese estilo de hablar en forma de diálogos, permitiendo que haya muchas más ideas que la única idea que yo quiero presentar, sino que se abre un abanico mucho más grande a poder considerar también otras formas de entender las cosas. Bueno, él fue, como ya hemos dicho, juzgado por la Inquisición, y algunos de los cargos que presentaron contra él fueron tener opiniones en contra de la fe católica, afirmar que existen múltiples mundos, o sea, aparte de que el Sol era el centro y de que los planetas giran alrededor, él dice que el Sol no es el centro del universo, sino que hay muchos soles, infinitos soles, y cada sol o cada estrella tiene sus planetas que giran en torno a él. O sea, está hablando de existen múltiples mundos, y en cada mundo es posible que haya seres vivos también, que no seamos los únicos en ese infinito universo. Giordano Bruno habla también de la reencarnación, de que el ser humano tiene un espíritu inmortal que es como una emanación de la divinidad, y que ese espíritu inmortal pues va vida tras vida adquiriendo o tomando cuerpos diferentes para ir viviendo experiencias, para permitirle la evolución. ¿Lo vas a...? No, quería decir, es que aquí en este, no sé si es en este ahora mismo, está todo lleno de marcas, pero no sé dónde están, que también habla de la hipótesis Gaia. Dice que la Tierra es un ser vivo, que es una cosa que fijaros, que él está diciendo que el universo es infinito, que cada una de esas estrellas es un sol que tiene su sistema de planetas, que esos planetas, siendo el cosmos infinito, tienen que estar habitados en alguna proporción, alguna medida, y luego también dice que en realidad son seres vivos, que todos esos estrellas son seres vivos, y que la Tierra, la nuestra, es un ser vivo porque tiene alberga otros seres vivos, es como que y habla de las estrellas y dice que nacen y mueren, y que entonces si nacen y mueren es porque están vivas, que no es que estén vivas como nosotros los entendemos, pero están vivas. Y también dice que cuando el alma de la Tierra y cuando el alma de un ser deja el cuerpo, abandona ese cuerpo, pero pasa a otro lugar, por tanto entra en el espacio estelar, por tanto no desaparece, sino que cambia de lugar, que las cosas cambian de lugar, que no mueren. Y de ahí la idea de la metempsicosis, que también él la va a explicar cuando dice que en realidad las almas van como cambiando de cuerpos, pasando de un sitio a otro, pero que nada que haya en el universo se puede desaparecer, sencillamente se transforma. Y en esto que decía José de la metempsicosis, hay un libro que es muy divertido,
que es como Giordano Bruno tiene libros más difíciles y menos difíciles. Entonces hay uno que se llama La cábala del caballo Pegaso, que es menos difícil, y entonces está hecho en versión un poco cómica, porque está hablando de los asnos, de la ignorancia, de cuando alguien es un burro. Entonces está hablando de la santa asinidad, de cuando se pone la ignorancia como si fuese el gran trofeo, en vez de apelar a que lo importante es el conocimiento. Y entonces va a poner a un personaje que se llama Honorio, que es un burro, porque sabéis que en la tradición clásica está El asno de oro de Apuleyo. ¿Os suena ese libro? En donde es una historia también muy cómica de un personaje que es convertido en asno por una serie de hechizos y que luego pues no puede salir, tiene que volver a encontrar, a comerse una planta de no sé qué para poder recuperar la forma humana, y entonces se pasa todo el libro en forma de asno, ¿no? Y entonces el pobre está desesperado porque es un asno. Bueno, pues Giordano Bruno hace algo parecido, elige un personaje que se llama Honorio, que es un asno, y entonces que ya tiene forma humana, pero que habla de que ha sido un asno y ha encarnado una vez tras otra en asnos. Y entonces va contando su experiencia, como una vez el asno fue despeñado, luego pasó y fue el asno de un agricultor, y va contando un poco así y entonces en un momento dice: y en una de mis encarnaciones fui Aristóteles. Y entonces aprovecha para reírse de Aristóteles, y entonces lo coloca como si fuese, y se ríe un poco de él y cuenta historias que le pasaban siendo Aristóteles. Y entonces pues ahí está dejando caer la idea de la reencarnación, de que él está hablando a través de esos personajes simpáticos o jocosos de esa transmigración en toda la naturaleza. De la concepción que tiene del universo se desprende también la idea de Dios. Él dice que el universo es infinito y que, por tanto, el origen, el sentido, el porqué de ese universo, aquello que no vemos, la causa que está detrás, es el misterio de Dios. Entonces, Dios es infinito y el cosmos, a nivel material, es como el reflejo en la materia de ese Dios que es infinito también. Y el ser humano, dentro del universo, también tiene una chispa de esa divinidad. De manera que el camino del ser humano sería ir despertando dentro de sí mismo la conciencia de que es una chispa de Dios. Es decir, ¿cómo hacer el ser humano para ser consciente de que somos una parte de Dios? Entonces el camino de la moral, la filosofía moral que va a proponer Giordano Bruno, es un camino que no se asienta necesariamente en el dogma religioso, en la virtud como modo de acceder a un camino, a unos dogmas que nos han de llevar a Dios. Él propone el camino de la virtud, pero entendida de otra manera. O sea, la virtud es como despejar en nosotros la conciencia para que pase la luz de la divinidad. Es como una ventana, pues el hecho de que la limpiemos por sí mismo, el hecho de limpiarla no tiene sentido si no es para que deje pasar más luz. Entonces, el sentido que tiene la virtud no es ajustarse a unos dogmas porque sí, sino esa virtud nos va a permitir armonizar nuestro mundo emocional, mental, nuestro mundo interior, para permitir que naturalmente surja la luz de la divinidad. Y de esa manera, pues, seamos conscientes de que somos una parte de la divinidad. Esto chocaba de lleno contra la concepción
eclesiástica acerca de la virtud. Y esto fue también uno de los puntos importantes que lo llevaron a una primera condena, o más que condena, a un primer juicio del que él estaba dispuesto, en el ámbito religioso, a echarse atrás, porque no era tan importante. Cuando vino el problema fue cuando él empezó a publicar sus teorías cosmológicas, y ahí ya, pese a que la Iglesia le obligaba a abjurar, él ahí ya no quiso hacerlo, y fue cuando pues él se mantuvo hasta el final, incluso pues llegar hasta la hoguera y permanecer defendiendo sus ideas. ¿Puedo hablar de este libro? Sí. Él escribió un libro, bueno, tuvo una etapa en que estuvo en Londres, y en esos 2 años escribió sus diálogos italianos que se conocen, que son diálogos que en vez de escribirlos en latín los escribió en italiano para que pudiesen llegar a más gente. Se les llama diálogos morales, y entre ellos está este que se llama Expulsión de la bestia triunfante. Entonces, este es un libro muy interesante, en donde va a hacer lo que dice José, va a hablar de cómo hay que expulsar a la bestia que está triunfando en nosotros y en la sociedad. La bestia es los aspectos más instintivos y menos virtuosos del ser humano, es decir, el ser humano tendría una parte como más elegante de actuar, más virtuosa, y tendría una parte bestial, en donde no respeta nada. Pues la expulsión de la bestia triunfante es el esfuerzo que tenemos que hacer, el camino moral que nos tiene que llevar a sacar de nosotros todos esos instintos animales pues eso, que están triunfando en nosotros, y que si no hacemos un esfuerzo, una lucha, si no hay lucha, pues lo que va a predominar es un ser humano instintivo y bestial. Entonces es un poco este tratado moral, es un tratado moral muy bonito. Se asemeja un poco a un libro que nosotros estudiamos aquí en nuestro primer curso de filosofía, que se llama el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita se habla de un escenario entre un ejército de Pandavas y Kauravas, que están en lucha, y es una lucha interior. Es un escenario dentro del ser humano en donde tiene que, de alguna manera, vencer todos esos aspectos negativos y fortalecer aquellos aspectos positivos. Bueno, pues Giordano Bruno va a hacer algo parecido, en donde va a decir, tenemos al dios Júpiter en el Olimpo, con 48 constelaciones, que eran las que se conocían en la época, pero estas constelaciones son constelaciones que están caducas, que no sirven. Entonces tenemos que sacarlas del Olimpo y poner en su lugar a otras que son verídicas, que son buenas. Entonces, al mismo tiempo, nos está hablando de toda una forma de entender la mitología griega que era superficial y banal. Cuando Zeus encorre a las doncellas y se acuesta con ellas, y entender la mitología, la religión griega antigua, de esa manera es como estar banalizándola, ¿no? Y entonces él un poco es decir, este modelo de religión griega así como la conocéis, esto no vale, esto no es, porque hay que sacar esto y poner en su lugar otras cosas que son las verdaderas virtudes, la justicia, la templanza, la fortaleza, y entonces hace todo un decálogo, y en este libro va a utilizar algo que él es un gran experto, que no lo hemos dicho, pero ¿cómo se hace famoso Giordano Bruno? A través de sus técnicas de memoria, porque él era un erudito, era de estos de los que hoy van a la tele y se recitan un listín telefónico del principio al final. Pues eso, él era de los que lo hacían. Tanto es así que, siendo muy joven, el Papa Pío V le llama para que le haga una demostración. Pues dice, esto no puede ser, lo que me están contando no puede ser. Y posteriormente el rey de Francia, Enrique III, le vuelve a llamar para que le haga otra demostración. Y entonces él escribe libros en donde explica cuál es el sistema mnemotécnico que utiliza para poder aprenderse todo lo que se aprende y poder decirlo así a primera vista. Entonces es un sistema que es el sistema de los lugares. No sé si lo conocéis como técnica, como mnemotecnia, que es que tú estableces un lugar, como puede ser esta casa,
Y entonces dices, bueno, yo me sé el recorrido que es yo entro aquí, luego voy al aula, luego voy a la otra aula, voy por el pasillo. Entonces, si yo fijo en mi memoria el recorrido, luego puedo poner en cada sitio una cosa. Y entonces yo me puedo aprender un listado de palabras donde pongo aquí la pelota, en el pasillo pongo no sé qué, el avión, y allí pongo, y entonces luego digo pelota, avión, no sé qué, no sé cuántos, fácilmente, porque lo he asociado a lugares que yo conozco. De hecho, todavía nos queda esto cuando decimos en un discurso, en primer lugar, en segundo lugar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en nuestra memoria hemos colocado algo en un lugar. Y entonces decimos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Entonces esto lo hacía Giordano Bruno. Y entonces tiene unos libros que son complicadísimos porque son sistemas como mandalas de círculos concéntricos con signos, y entonces aprendiéndose eso, que podrías tardar 3 años en aprenderte eso, luego a partir de ahí ya todo lo demás es muy rápido. Pero vamos, ese sistema era tan complejo. Pero entonces aquí va a hacer lo mismo, coge las 48 constelaciones que están en el cielo, que él las conoce, y entonces dice a cada una de estas, le pega una etiqueta, y entonces hago un catálogo moral en los lugares del cielo que yo ya conozco. Entonces veis que utiliza siempre sus recursos. Parece sencillo, pero en realidad lo que enseñaba Giordano es mucho más complejo, porque si bien hemos dicho la memoria de los lugares, por ejemplo este lugar, tal, los lugares a los que aludía Giordano eran otra cosa. Eran lugares creados en la imaginación a través de imágenes simbólicas que estaban vivas, o sea, tenían un contenido vital. De manera que esas imágenes se correspondían con símbolos que hacen referencia a fuerzas de la naturaleza. O sea, no eran cualesquiera imágenes las que conformaban la matriz inicial, sino que eran imágenes tomadas simbólicamente de la naturaleza. Sobre esas imágenes, luego él colocaba aquello que quería recordar. O sea que para recordar primero hay que construirse, diríamos, la matriz hecha a su vez de imágenes naturales, simbólicas y referidas a elementos de la naturaleza con vida, y luego colocar nuestras imágenes. Aquí tengo un párrafo que dice: así la magia de la memoria de Giordano es mucho más que un sistema mnemotécnico. Quiere abrir ante nosotros una dimensión mágica, un reino de símbolos que aportan en su seno el misterio y que armonizan la psique humana con la luz de la naturaleza. Es mediante esas imágenes como la inteligencia humana, rompiendo sus límites, se hace espejo de la inteligencia divina. O sea, se trata de lo que hemos dicho antes, de armonizar la propia psique y la propia mente, de manera que podamos dejar pasar la luz de la inteligencia divina que está en todas partes. Y dice también que la sola contemplación, con la imaginación todo, de esas imágenes ya establece armonía en la persona. Eso es para antes de guardar nada, o sea, la preparación. O sea, es muy difícil. Pero simplificándolo, tal como ha dicho Isabel, lo podemos aplicar nosotros para recordar palabras, para recordar nombres, para recordar cosas, asociando imágenes cotidianas y enlazándolas a través de un hilo argumental. Y cuanto más estrambótico sea, más fácil es luego de recordar.
Eso lo practicamos en un taller que dimos sobre la memoria. Y en el curso que Orión tiene ahí... Bueno, y en el curso de filosofía tenemos un tema también sobre la memoria y trabajamos con eso. Pero es una simplificación muy sencilla de lo que plantea Giordano, que es muy... De hecho, Giordano es como, no sé si conocéis que ahora, bueno, o en el siglo XX ha habido grandes autores como Carl Jung, Joseph Campbell, Mircea Eliade, que son grandes simbologistas, o no sé cómo llamar la palabra, ¿no? Pero es gente que ha dicho la importancia que tiene el pensamiento simbólico, que han hecho todos grandes estudios sobre el pensamiento simbólico en las distintas civilizaciones, cómo comprendemos a través de símbolos y de imágenes, y Giordano Bruno fue realmente como el precursor de todo eso, fue el que hizo todo este trabajo, pero con una categoría, o sea, y con una profundidad que difícilmente se le pueden acercar los que han venido detrás. O sea, que... Fijaos, un escritor que habla de Giordano dice: Giordano, un gran conocedor de los misterios del alma, que 300 años antes de Jung nos habla de símbolos vivos que rigen el mundo de la psique. Símbolos que son comunes para toda la humanidad. O sea, no son símbolos que cada uno se inventa, no. Son símbolos comunes para toda la humanidad. Y que, en armonía con la naturaleza, hacen resplandecer el alma y devuelven la salud perdida en un desequilibrio. Tuvo que llegar Jung para divulgar esto, pero Giordano ya lo había publicado mucho tiempo atrás, 300 años atrás. Hay que decir que los libros de Giordano, después de su condena y muerte en la hoguera, fueron introducidos en el índex de libros prohibidos de la Iglesia, y durante mucho tiempo, pues prácticamente Giordano fue un desconocido. Tuvo que llegar el siglo XIX, siglo XX, para de pronto descubrir el tesoro que había en las obras de Giordano. Hoy en día hay estudiosos dedicados íntegramente a la obra de Giordano, profesores universitarios, catedráticos, científicos, porque todavía no se ha desentrañado en toda su profundidad el contenido de las obras de Giordano. Además de eso, Giordano fue un poeta. Y entonces, claro, sus poesías traducidas al castellano pues no tienen el mismo impacto que en italiano y en latín. Pero tenía un alma muy sensible, y tiene un tratado que se llama Los heroicos furores, en donde habla es un tratado totalmente místico, en donde habla de cómo el ser humano se tiene que acercar a la divinidad a través del amor. Entonces, heroico furor significa, está recogiendo una idea que dice Platón, creo que es en el Fedro, cuando habla de la manía, que es la inspiración que tiene el ser humano cuando es traspasado por un sentimiento de amor hacia la divinidad, hacia la humanidad. Ese sentimiento de amor lo que provoca en el ser humano es una especie como de furor que levanta tu vida y que hace que tu vida pues se viva de otra manera, ¿no? Tenga como un color diferente. Y entonces dice heroico porque el héroe, la palabra héroe, y él sigue a Platón, viene de eros, amor. Entonces es el amor furioso, es el furor que produce el amor, ¿no? O sea, ese fuego que por dentro te quema, que te hace actuar cuando tienes amor, ¿no? Y entonces es un canto a la mística, está lleno de poemas, todo él es como un poema detrás de otro. También es difícil de leer porque es muy místico. Y en él, por ejemplo, también dice algo, bueno, ahora os leeré un parrafito muy bonito sobre lo que considera el amor. Pero en él también expresa una idea sobre los mitos, porque sabéis que todo el pensamiento simbólico también es un pensamiento mitológico, donde entran los mitos, los símbolos. Los mitos están construidos a través de símbolos, ¿eh? Entonces hay un mito que él quiere como limpiar. Ya hemos dicho que aquí en la expulsión a la bestia triunfante se queja de esa mitología
malentendida y despreciada, ¿no? Y entonces aquí coge un mito, que es el mito de Acteón y Diana. No sé si os suena ese mito, que en algún cuadro del Museo del Prado está, y por ahí también está. Y es, Acteón es un cazador que de repente se encuentra con Diana y la ve desnuda en el baño. Y entonces, al haber como mancillado a Diana, Diana se enfada y lanza sus perros contra él, y entonces es devorado, ¿eh? Es el cazador cazado. Entonces, claro, si uno piensa en el mito así, pues es una diosa iracunda que se enfada porque alguien le ha visto, y entonces que pues va y lo mata, ¿no? Tiene un acto así como de ira y lo mata. Pero él cuenta cuál es la versión profunda de este mito, ¿eh? Y entonces este mito es: Acteón es un cazador de la pureza, de la divinidad representada en la diosa Diana o Artemisa. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos detrás de las cosas? Cuando el pensamiento va detrás de las ideas y quiere apresar las ideas, que llega un momento en que uno deja de ser diferente, el pensador del pensamiento, y se produce la fusión. Y entonces él dice: cuando por fin has comprendido o has llegado a la divinidad, dejas de estar separado de la divinidad. La divinidad te engulle. O sea, y los perros de Diana es como que se lo comen, ¿eh? Lo hacen suyo. Entonces ya ha dejado de haber una dualidad en donde aquí estoy yo y ahí está el conocimiento, sino que cuando llegas al conocimiento se produce una fusión. Y entonces eso está relatado en esos perros de Diana, la Diana cazadora o la Artemisa, que se van a comer al cazador mortal que es Acteón, ¿eh? Pero que en definitiva es la fusión mística entre el pensador y el pensamiento, ¿eh?